Bienvenidos a Trabajo Social en Acción México, la iniciativa social de la radio. Comenzamos. Buenas tardes, estimadas y estimados colegas, a toda la sociedad inteligente creativa que nos sigue y escucha. Sean bienvenidos a esta emisión más de Trabajo Social en Acción México, la iniciativa social de la radio. Mi nombre es René Álvarez, es un gusto estar aquí transmitiendo para México y todo el mundo. Como ustedes muy bien vieron y lo vivieron, este 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, declarada por la Organización de las Naciones Unidas, en respuesta a una tendencia de manifestaciones que demandaban el respeto a los derechos de la mujer y el cese a los pequeños y grandes actos y gestos que la denigraban y violentaban. Por lo tanto, no es una fecha de celebración o festejo, pues se trata de una jornada de lucha que invita a la reflexión y solidaridad de todos los sectores de la población. En México, este lunes 9 de marzo, fue convocado por el colectivo feminista Brujas del Mar. Se llevó a cabo el Paro Nacional de Mujeres, con el que estudiantes, trabajadoras o amas de casa suspendieran sus actividades a manera de protesta contra la violencia de género en México. El Paro Nacional del 9 de marzo también busca visibilizar el papel de las mujeres en la sociedad. Pasando a otro orden de ideas, vamos a hacer un reconocimiento y una mención especial a la maestra Graciela Casas Torres, la cual este pasado día 6 de marzo la UNAM otorgó a 79 distinguidas académicas el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz por su destacada labor docente de investigación y difusión de la cultura. Felicidades y más éxitos, estimada amiga y colega. Bueno, hoy como todos los martes tenemos un magnífico invitado. Acompáñenme a ver su video close-up y los invito a seguir la transmisión, además realizar las preguntas para nuestro invitado. También quiero hacer el agradecimiento al doctor Rafael Guerra Álvarez, presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, y a la maestra Mariana Ortiz, coordinadora de la intervención especializada para el apoyo judicial, por nuestro invitado de hoy, que le otorgaron una autorización para que pueda compartirnos sobre su experiencia laboral en esta dependencia. Acompáñenme a ver el video close-up. Esto es Trabajo Social en Acción México, la iniciativa social de la radio. Trabajo Social en Acción México presenta al colega. Buenas tardes, mi nombre es Fernando Reyes Andrés. Soy licenciado en Trabajo Social por el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas, así como técnico profesional en Trabajo Social por el CETIS número 5. Tengo diplomado en Peritaje Social, así como en la prevención y atención de la violencia familiar y en el manejo de experiencias postraumáticas en casos de violación, abuso sexual, secuestro y desaparición forzada. Llevo 19 años trabajando para el Centro de Convivencia Familiar Supervisada, dependiente del Poder Judicial de la Ciudad de México. Actualmente estoy en un programa que se llama Programa de Revinculación Familiar, enfocado para los niños, niñas y adolescentes que tengan una buena relación
con papá o mamá ausente del domicilio. Este tema es muy importante para la sociedad, tomando en cuenta el derecho que tienen todos los niños, niñas y adolescentes de revincularse y de convivir o mantener esa relación con su papá y su mamá. Aparte de lo que estamos haciendo en el centro de convivencia, hemos aportado todo nuestro conocimiento en conferencias ya sea nacionales, locales, así como en otros medios de comunicación, en beneficio de la sociedad a la cual va dirigida nuestra labor. Mi contribución al trabajo social es directamente con la intervención con familias en el Centro de Convivencia Familiar Supervisada, dependiente del Poder Judicial de la Ciudad de México, en el programa de revinculación familiar, donde atendemos a niñas, niños y adolescentes que están inmersos en un proceso de litigio de su padre y madre. El programa va enfocado a 4 fases, donde atendemos un aprendizaje formal de una convivencia de reencuentro, así como un aprendizaje práctico de convivencia asistida, una expansión que es a través de una convivencia en espacios semilibres y una independencia, que es una entrega-recepción de las niñas, niños, adolescentes. Pero ¿cuáles son esos temas de litigio en los cuales nos enfrentamos aquí? Pueden ser desde el divorcio, la guardia y custodia, la patria potestad, o incluso solamente donde el padre o madre está solicitando la convivencia con su hijo o hija. Eso es lo que nosotros hacemos en nuestra contribución en el centro de convivencia. Y recuerden seguir nuestras publicaciones en nuestras diversas plataformas en Facebook, YouTube, Instagram. No olvides darle like, así como comentar. compartan y recuerden, siempre unidos, siempre fuertes. Y juntos conformamos la iniciativa Trabajo Social en Acción México, la iniciativa social de las redes. Regresamos en Trabajo Social en Acción México, la iniciativa social de la radio. Está aquí con nosotros Fernando Reyes Andrés, como pudieron ver en su video close-up, técnico profesional en trabajo social, egresado del CETI 5 y cuenta con licenciatura en trabajo social. También es pionero en la participación del modelo de intervención familiar del Poder Judicial de la Ciudad de México. Mucho gusto, Fer. ¿Qué tal, maestro René? Un gusto tenerte por acá. Muchas gracias. Pues te agradezco mucho la oportunidad que me das para estar en este espacio y poder compartir un poco de lo que hacemos desde trabajo social en el Poder Judicial de la Ciudad de México. Muchísimas gracias, Fernando, y gracias por asistir. Pues la primera pregunta que les hacemos a todo mundo, ¿por qué estudiaste trabajo social? Digo, aquí yo creo que tendría que empezar por señalar cómo es que conozco primero trabajo social. Muy bien. Recuerdo mucho, bueno, como salió en el video close-up, soy técnico profesional en trabajo social. El primer acercamiento o conocimiento que tuve de trabajo social fue a través de la secundaria. En la secundaria, digo, fue algo bastante, bueno, que recuerdo bastante bien, porque cuando estábamos en la plática de inducción que nos dieron, el prefecto nos dijo que la trabajadora social nos iba a empezar a dar alguna clase cuando los maestros faltaran. Entonces el primer recuerdo que tengo de ese momento fue, ¿a poco hay alguien que sepa de todo? De todas las materias, tenga tanto conocimiento. Entonces me quedó como que esa curiosidad de decir, no, pues yo quiero ser trabajador social porque quiero saber muchísimas cosas. Muy bien. Entonces, partiendo de ahí, al momento de empezar a hacer la elección para ver qué escuela quedarme para el nivel medio superior, nos dan un catálogo, ya ves que ponemos diferentes opciones. Sí. Entonces recuerdo que veo trabajo social, CETIS número 5, observo cuál es el perfil del egresado, y pues empiezo a ver que también ahí daban psicología, historia, antropología, infinidad de materias. Dije, bueno, pues la voy a poner. Muy bien. Entonces la coloco en primera opción y ahí es donde me quedo, ¿sí?
Y bueno, atendiendo a esta parte, pues recuerdo muy bien que también en una plática de inducción, pues lo primero que nos empiezan a decir es los alcances que tenemos como trabajadores sociales para poder intervenir, en este caso, con las familias o con la sociedad. Entonces ahí en ese momento dije, no, de aquí soy, ¿sí? Muy Y bien. fue cuando hice clic, como ese clic, y pues de ahí a la fecha, digo, ya me gradué hace 20 años del CETIS número 5 y pues aquí estoy. Pues saludos a todos los del CETI 5. Hace poco estuvimos por allá en el aniversario, 87 aniversario, la primera escuela aquí en México de trabajo social y Claro. la tercera en Latinoamérica. Y cuéntanos, Fernando, ¿por qué después de haber estudiado a nivel técnico decides estudiar nivel licenciatura? Para mí fue importante y necesario, porque, bueno, has de saber, yo entro a trabajar al Poder Judicial de la Ciudad de México como siendo técnico profesional en trabajo social. Empezamos ahí a elaborar 4 compañeros del CETI 5 y conforme fue pasando el tiempo, tuvo la posibilidad de aumentar de nivel, pero desafortunadamente en ese entonces todavía no tenía la licenciatura o los estudios necesarios para poder ocupar un nivel, un puesto de confianza. Entonces ahí fue cuando me dije a mí mismo, Fernando, o sea, ya te tardaste, necesitas empezar a retomar nuevamente tanto sus estudios y seguir preparándote. Fue cuando decido empezar a hacer la licenciatura, en este caso en el ICES, donde me dio toda la oportunidad pues de seguir laborando, así como de seguir preparándome académicamente. Muy bien. Oye, Fer, este, mencionabas bueno, estaba en tu video close-up que eres pionero en la participación del modelo de intervención familiar del Poder Judicial de la Ciudad de México. Este, eh, Tú llegas aquí, ¿qué empiezas a hacer? Bueno, aquí, si me permites, me gustaría como primero dar un enfoque Ujú. respecto a en qué momento llega trabajo social al Poder Judicial. Digo, para mí es súper importante porque no solamente estamos en el centro de convivencia. Exacto. Digo, trabajo social, siguiendo la línea como tal, aparece en 1962, ya como en la plantilla del Poder Judicial. Se da entra como ya el perfil de la trabajadora social y se crea lo que es el departamento social. Este departamento social ha tenido diferentes nombres hasta la fecha, que actualmente se llama Subdirección de Trabajo Social. Pero bueno, ese es uno de los lugares donde se hace trabajo social o hay participación en trabajo social. Ahí mismo en el año 2000 se crea en el mismo tribunal el Centro de Convivencia Familiar, que es de lo que yo vengo a hablar. Pero no obstante, también trabajo social se encuentra en la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, así como en los Centros de Desarrollo Infantil o el Instituto de Ciencias Forenses. Y algo muy curioso que ocurrió, desde el año de 1962 que se crea la figura del trabajador social, Ujú. el año pasado, en diciembre del año pasado, por primera vez en este ámbito, gracias al doctor Rafael Guerra, presidente del tribunal, y a la maestra Mariana Ortiz Castañares, se da el primer premio del reconocimiento a los trabajadores sociales del Poder Judicial. Y este premio pues se llamó Premio Leticia Cano. Muy Entonces, bien. Sí, sí vimos pasaron, las publicaciones que se hicieron. sí, Ujú. pasaron 57 años para que llegara a este momento. Perfecto. Oye, y cuéntanos un poco más, entonces, ¿cuál es tu labor dentro Ok, de esta institución? aquí en el centro de convivencia, nosotros empezamos a laborar desde el año 2000, pero ya le venían trabajando mis antecesoras, las trabajadoras sociales de lo que actualmente es la Subdirección de Trabajo Social. ¿Qué era lo que ocurría? Nos decía en aquel entonces, en unas conferencias, en algunos congresos que tuvo, el que en aquel entonces fue el presidente del tribunal, el doctor Juan Luis González Alcántara Carranca, que actualmente es ministro de la Suprema Corte, Muy creador bien. de Centro de Convivencia, que él tenía el problema de que había muchas quejas por parte de los papás
que no podían acercarse a ver a sus hijos cuando ya había un mandato judicial. Bien. A la par, mis compañeras de esta área de trabajo social me comentaban, los operadores de justicia, en este caso jueces o juezas, ordenan o nos ordenaban que fuéramos a supervisar las visitas o que fuéramos al domicilio a ver que se diera cumplimiento al mandato judicial. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando ellas iban a los domicilios, pues había algunas discusiones, se negaban a la persona que tenía la guardia y custodia, le negaba a los niños a quien iba a convivirlos. Cuando las convivencias o estos encuentros eran en algún parque público, pues habría algunos riesgos, no todo el tiempo, pero nos decían que de repente tenían algunos asaltos, sí, pues a fin de cuentas pues era calle. O ellas supervisaban también algunas convivencias dentro de algunos juzgados, que tampoco era un lugar apto para las convivencias. Entonces, el doctor Juan Luis señalaba en una de sus conferencias, yo tenía que resolver esa parte. Entonces dice, pues se me ocurrió pedirle al gobierno de la Ciudad de México un predio para que ahí concentráramos a todas las familias y en ese momento pudiéramos nosotros observar y hasta cierto punto dar como cabal cumplimiento a que sí se llevaran a cabo las visitas de estos niños, niñas y adolescentes con su papá y su mamá. Ahí es donde nosotros entramos como trabajadores sociales. Digo, a mí me da mucho gusto porque fuimos 4 trabajadores sociales los que comenzamos con el proyecto, con la doctora María Angélica Verduzco, y actualmente este proyecto ya creció o se copió a nivel nacional, ¿sí? Cada estado, pues con sus propias particularidades, pues ha hecho algunas modificaciones, pero es un proyecto que inició aquí en la Ciudad de México con trabajadores sociales, pues ya creció a nivel nacional. Obviamente, pues también las mismas necesidades del servicio, las mismas demandas de la especialización que se requiere para atender a las familias, pues requiere de otros profesionistas, como actualmente hay psicólogos, pedagogos, abogados Sí, un y otro equipo multidisciplinario, ¿no? Que puedan intervenir. Claro. Ujú. Entonces, es así como se crea la figura del centro de convivencia. ¿Qué es lo que nosotros hacíamos o comenzamos a hacer en ese entonces, como los primeros 5 años, 5 o 10 años? Nosotros teníamos que trabajar precisamente lo que es una observación participativa en cuanto a lo que veíamos con los usuarios. Dábamos algo contención a los problemas que se nos fueran presentando, porque como estamos hablando de que hay un problema familiar que no pudo resolverse en casa, se trae aquí al Poder Judicial para poderle dar una solución legal, pues todavía el enojo, la tristeza, todas las emociones pues están a flor de piel. Entonces teníamos también que dar mucha contención a este tipo de situaciones o de problemas que se nos presentaban. Nosotros tenemos que hacer un informe a los jueces o a las juezas, a los operadores de justicia, y esperar instrucciones para ver cómo íbamos a empezar a darle solución a estos problemas, si es que los había, y si no, hasta que ellos nos giraran una indicación para que las familias ya pudieran ver a sus hijos fuera de las instalaciones. Entonces, eso es lo que nosotros empezamos a hacer en ese momento. Actualmente, el programa, a partir del año, hace como 2 años, 3 años aproximadamente, con lo que es con la maestra Mariana Ortiz Castañares y la licenciada Lynn Miranda, directora del Centro de Convivencia, empezaron a observar que teníamos que trabajar de una manera distinta para darle solución o a coadyuvar, sobre todo, a la relación de los niños, niñas o adolescentes, para que esto sí les funcionara y fuera más duradera la relación que pudieran tener. Okay. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Como trabajadores sociales, te puedo decir que apegándonos a lo que es el método individualizado de trabajo social, ¿sí? Lo que vendría siendo el diagnóstico, el plan, tratamiento, así como la ejecución y la evaluación, se empieza a hacer un programa que empieza a englobar precisamente
un campus de acción para que las familias puedan disfrutar a lo largo de un año o menos de esas convivencias con sus hijos o hijas. Eso es lo que nosotros empezamos a trabajar, más o menos lo comentaba en el close-up hace un momento. Para nosotros, ¿cuáles vendrían siendo como que la parte fundamental de nuestra intervención? Nosotros tenemos que explicarle también a nuestros usuarios que al estar ya en el Poder Judicial para darle un seguimiento a su problema legal, tenemos que empezar a hacer conciencia de que entendemos ese dolor que traen, ese enojo, esa sensibilidad, porque posiblemente vienen de una situación de violencia familiar de diferente tipo, pero las leyes solamente nos van a indicar qué es lo que se tiene que hacer. Ahí partimos desde el cuarto constitucional, que nos señalan que a fin de cuentas es el derecho, el interés superior de los niños por poder convivir con sus hijos. De la misma forma, así nos lo señala la Convención de los Derechos del Niño, en el que nos dice, sabes que si papá y mamá se separaron, el Estado tiene que velar porque los niños vean a su papá y a su mamá. En ese mismo sentido, si nos vamos a lo que es a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 22 nos dice que los niños y niñas y adolescentes tienen ese derecho de poder convivir con su familia, así como en sus comunidades. Y hay muchos otros señalamientos legales que a nosotros nos dan apertura para poder participar y apoyar o coadyuvar con las familias para que estos niños no se pierdan la posibilidad de poder ver a su papá, a su mamá, a su abuelita, según lo que el juez o la jueza, magistrados o magistradas, hayan señalado. Muy bien. Fernando, recapitulando y para irnos una pequeña pausa, entonces, este modelo es un modelo porque, como mencionas, pues se está replicando en diferentes partes de la República Mexicana, en diferentes estados de la República Mexicana, y los que pueden o los que tienen acceso a este tipo de programa, de este modelo, perdón, son aquellas personas que estén en un proceso de divorcio. Sí, de hecho, dentro del Poder Judicial, en el ámbito familiar, podemos entender que sea el divorcio, controversia familiar, guardia y custodia, a lo mejor la pérdida de la patria potestad o las convivencias como tal, es lo que luego solicitan. Entonces, cuando los jueces o los operadores de justicia nos señalan que tenemos que vigilar que se cumpla con el mandato judicial para garantizar que estos niños vean a papá o mamá, o si ellos identifican que los niños tienen cierto riesgo para convivir con papá o mamá y mientras se resuelven, hacen esa canalización al centro de convivencia para que nosotros podamos atenderlos y darle el seguimiento adecuado según a lo que la entrevista inicial que tengamos. Muy bien. Fernando, vamos a ir un pequeño corte. Quería retomar todo esto para que las personas que están siguiendo la transmisión puedan hacerte algunas preguntas, algunas dudas con respecto a lo que se está llevando a cabo en esta institución y también en cuestión de tus funciones y acciones que estás llevando a cabo. Entonces, hacemos una invitación para que nos puedan contactar por el chat de la transmisión y puedan hacerle preguntas a Fernando respecto a lo que está mencionando. Regresamos en un momento. Esto es Trabajo Social en Acción México, la iniciativa social de la radio.
Quédate con nosotros. Anesma Radio. Contigo. Continuamos aquí en Trabajo Social en Acción México, la iniciativa sobre la radio. Lo que acaban de ver son algunos eventos académicos que tienen nuestros colegas de diferentes instituciones. Hay que capacitarnos, colegas. Hay una alta y grande gama de capacitaciones de diferentes áreas y temas. Pues bueno, continuamos con esta entrevista a Fernando Reyes. Vamos a ver algunos comentarios de nuestros seguidores. Edwin Hernández, saludos desde El Salvador. Saludos, Edwin. Rosa María Morales del Castillo, felicitaciones para Fernando, lo manda a saludar Nicte. Gracias. Saludos, Nicte. Edwin Hernández, saludos. Lalis Neira, felicidades, Lic, un placer estar con usted aprendiendo el trabajo del Departamento de Trabajo Social del SECOFAM. Saludos. Por acá. Cárcamo Auri, igual El Salvador. Saludos. Pues bueno, nos tengan alguna pregunta para nuestro invitado. Gobaidan Balogum, saludos desde Mérida, saludos. Pues bueno, por lo mientras que empiezan a realizar alguna pregunta para nuestro invitado, yo sí tengo una pregunta, estimado Fernando. ¿Cuál ha sido algún caso que te haya dejado marcado, o que tú recuerdes? Podríamos mencionar un caso de éxito, por así decirlo, en donde tú te encuentras, o un caso que desafortunadamente tuvo un desenlace pues no muy agradable. Bueno, ¿y por qué? Ok, sí, claro. No sé, bueno, el caso que les puedo comentar no sé qué ocurrió después de, pero bueno. Recuerdo mucho esta situación en que teníamos una visita de una pequeña que iba a ver a su mami. Y las visitas eran bastante buenas, había mucho afecto, jugaban bastante bien. La situación aquí es por decirlo de alguna forma, no es como que muy grato, pero de repente luego los niños empiezan a tener un cambio de conducta, porque empiezan luego a negarse a participar en las visitas, cuando nosotros aparentemente observamos que las cosas van de manera adecuada. De repente la niña empezó a decir, pues ya no quiero entrar, no quiero ver a mamá, y pues le preguntábamos qué ocurría. Pues no, la niña no decía más allá de eso. Hay que tomar en cuenta que también nosotros observamos las actitudes que tienen los papás y las facilidades que dan para la integración de estas visitas. Y en este caso, el responsable custodio, pues sí se veía que tenía mucho control en cuanto a la conducta de la pequeña. Y pues difícilmente también brindaba los espacios para que pudiéramos nosotros intervenir con la niña y ver la posibilidad de que se pudiera llevar a cabo esta visita. Parte de nuestra normatividad nos señala que nosotros tenemos como facilitadores un tiempo determinado para que los papás y mamás puedan motivar a sus hijos e ingresen a las visitas. Entonces, recuerdo muy bien ese día en que le digo al papá, ¿sabe qué? Tiene que brindar el espacio para que la mamá pues haga su labor y la niña pueda quedarse. En eso, pues el papá soltó a la pequeña, la niña entra a un área destinada para la atención en este tipo de situaciones, y en cuanto se aleja la pequeña del papá, pues empieza a abrazar, a besar a su mamá, a decirle que la quiere. Y es algo que a mí me conmovió muchísimo, porque la niña de repente me voltea y me empieza a decir, por favorcito, dile a mi papá que me tengo que quedar a fuerzas. Sí, es que no me deja.
dile que me tengo que quedar, yo sí me quiero quedar. Entonces, lo primero que pasó por mi mente, dije, a ver, punto número 1, tenemos que salvaguardar hasta donde podamos la integridad de los niños. Exacto. Si yo voy y le digo al papá que la niña tiene que quedarse de manera obligatoria, pues al momento de que él empiece a defender el derecho de su hija porque se le obligó a quedarse, pues resulta que a lo mejor podemos tener una queja. Y si le preguntan a la pequeña qué ocurrió, pues ella va a seguir en su dicho de se me obligó a quedarme, ¿sí? Entonces, no podía yo tampoco decirle al papá, ¿sabe qué? La niña está manifestando esto y y con el temor que a lo mejor la regañaran o la reprendieran en casa. Entonces, lo que hice, a ver, ¿sabes qué le dije a la pequeña? Lo que puedo hacer es darte unos 10 minutos más, platica con mamá y nos vamos, y te vas con papá. Yo previendo a futuro, ¿no? Lo que pudiera ocurrir. Exacto. Entonces, la niña pues estuvo bastante bien ese tiempo, dándose mucho afecto con mamá y se sale con papá. Pues ya papá la recibe, le comento pues no hay posibilidades para que se pueda llevar a cabo la visita y se retiran. Como esto ocurrió dentro de los primeros 10 años que yo estuve en el centro de convivencia, donde teníamos que precisamente hacer una observación participativa, dar contención, brindar nuestro informe, todo esto se lo hice saber al operador de justicia. A partir de que se manda ese informe, ya no vuelvo a saber nada de la familia. Entonces, espero y creo y confío pues, también en nuestras autoridades que se haya hecho lo mejor por la pequeña. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas son situaciones que para nosotros son comunes observar, porque estamos viendo de que ese enojo que yo traigo como papá, como mamá, como expareja con quien viví, pues me lo llevo todavía hasta ese momento y todavía no puedo lograr desvincularme. Sigo con el enojo, me quiero vengar, me quiero desquitar pero aquí quienes la llevan de perder, pues han sido los niños o las niñas, los adolescentes. Entonces, esa es parte de nuestro trabajo, empezar a intervenir para que los niños no sean, hasta cierto punto, tan afectados en su esfera emocional y hagamos valer ese derecho que ellos tienen para poder convivir también con su papi o su mami, o con el familiar que el operador de justicia haya autorizado. Exacto. Y algo muy real que acabas de mencionar, siempre en un proceso de divorcio, habiendo hijos, pues ellos creo que son los que más pierden. Y si no mal recuerdo, cuando fuimos a hacer el video close-up a Fernando, también me comentó algo y que se me quedó muy marcado. Uno piensa que al momento de divorciarse, ya cada quien, por así decirlo, se va con su golpe y el papá se va a deslindar del hijo o de su ex esposa y que cada quien va a tomar rumbos diferentes. Y no es cierto. Sí, de hecho, la actividad que actualmente hago es una entrevista inicial con las familias para precisamente identificar las condiciones en las que están llegando. Y ese es muy común identificar que tienen, o se tiene ese pensamiento mágico de decir, ok, o sea, primero el valor que se tiene para decir, me salgo de este círculo de a lo mejor de violencia o de la problemática familiar que se me está presentando, y si al momento de llegar al tribunal y hacer la denuncia, la demanda, perdón, digo, o sea, ya la libré, ¿sí? Y luego me han comentado, ¿sabes qué? Pues es que yo no quiero ni pensión, no quiero que lo vaya a ver, no quiero esto, no quiero nada, porque es mi hijo o es mi hija. Entonces, ese pensamiento mágico de decir, no, pues ya va a desaparecer de la faz de la tierra, el papá o la mamá, no es así. Entonces, sí tenemos que trabajar y ser muy claros con papá y con mamá, de señalarles, tenemos que trabajar esta parte de la separación, del duelo de la separación.
pero también tenemos que empezar a trabajar en cuanto al interés superior del niño para que pueda ver y convivir con su familia. Y esa relación va a ser de por vida, porque estamos recibiendo bebitos o niños, niñas y adolescentes desde meses de nacidos hasta adolescentes de 17 años. Hay quienes me comentan, bueno, ya le faltan 2 años y ya va a cumplir la mayoría de edad, pero aunque cumpla la mayoría de edad, la relación va a seguir. Los niños no se divorcian de la familia, no se separan tampoco ni de papá ni de mamá. Y eso es algo que nosotros tenemos que hacer conciencia con nuestros usuarios. Exacto, Fernando. Pues como vemos, la familia siempre es una complejidad y es por eso la importancia de nosotros como trabajadores sociales poder trabajar con ellos a través de estas herramientas, métodos, metodologías, técnicas e instrumentos. Y a eso voy. Jess Pérez, buenas tardes. ¿Cuáles serían nuestros métodos o técnicas de los que podríamos echar mano y cómo podríamos intervenir? Supongo que desde aquí ya ha estado mencionando Fernando, pues la atención individualizada. Nosotros como técnicas, actualmente pues hacemos lo que es esta observación, ya sea estructurada, participante, así como la entrevista. Bueno, les platico actualmente qué es lo que se hace, porque las necesidades sociales y la misma dinámica familiar que tenemos, pues nos lo exigía. El programa de revinculación familiar que se echó a andar a partir del octubre del 2018 está dividido en 4 fases. Esas fases, para poder ingresar a ellas, primero tenemos que recibir el mandato judicial del operador de justicia. No pueden llegar las familias nada más a pedir el servicio. Tiene que llegar la orden del juez o de la jueza solicitando este servicio. Ahí es cuando llega a trabajo social. Nosotros desde nuestro método sabemos que para dar una atención tenemos que conocer qué es lo que ocurrió para hacer un diagnóstico y un pronóstico de la situación. Plan social. Ajá. Ahora, es lo que hacemos actualmente. Llegan las familias, las entrevistamos, tanto a papá, a mamá o al familiar que el operador de justicia nos canalizó, así como a los niños, niñas y adolescentes que están inmersos en esta situación, y hacemos nuestro análisis. Dependiendo de las características de la problemática familiar que traigan, es como nosotros le podemos señalar o sugerir al operador de justicia. ¿Sabe qué, señoría? Esta familia tiene rasgos para que se quede en fase 1. ¿Cuál vendría siendo la fase 1? La fase 1, estamos trabajando con las familias que a lo mejor papá, mamá tuvieron a su hijo, hija, y de repente uno se fue. Años después regresan y pues dicen, quiero formar parte de la vida de mi hijo o de mi hija. Y pues resulta que a lo mejor los niños ya tenían una estabilidad familiar, ya tenían otra figura paterna o materna. Y tenemos que decirle a los pequeñitos, ¿sabes qué? Pues siempre no es tu papá, tu mamá quien tú creías. Okay. Va a ser esta persona, y pues tenemos que empezar a trabajar con ellos poco a poco este reconocimiento de la persona a la que va a ser parte de toda su vida. Entonces, este trabajo tanto lo hacemos trabajadores sociales como psicólogos que estamos ahí participando. ¿Quiénes más podrían llegar a la fase 1? Posiblemente también papás y mamás que tienen, en cuanto a sus capacidades parentales, muchos problemas para vincularse con los niños, ¿sí? Podemos entender como esas capacidades parentales, la vinculación, la empatía, la capacidad de integración social, cómo demuestro mis afectos con el niño, si establezco límites de manera adecuada u oportuna. Si vemos que hay bastantes carencias de este tipo de capacidades parentales, tenemos que quedarnos en fase 1, porque ahí es donde los vamos a coadyuvar para dotarlos de lo necesario para que puedan tener una buena relación con los niños. En el caso de donde dice el programa de revinculación, que en la fase 2 vamos a reforzar
las capacidades parentales que ya tienen los papás. Aquí a lo mejor tienen poco tiempo sin verse, ya sea unas semanas, unos cuantos meses, pero tuvieron un rol activo con su hijo o con la niña. Entonces, cuando llegan a la entrevista, no, pues tengo tanto tiempo sin verla. Y tenemos nosotros que observar un primer encuentro para checar cómo está la dinámica familiar en este primer momento. Ahí a lo mejor nosotros observamos que los niños, los papás sí tienen buenas habilidades parentales y pudieran quedarse en la fase 2, donde se va a reforzar con nuestros compañeros que están atendiendo esta área. En la situación de la fase 1 y de la fase 2 son dentro de las instalaciones del Poder Judicial, donde están supervisadas y se están coadyuvando para que la relación se fortalezca. Aquí, en este programa, luego nos habla de una fase 3, donde la fase 3 es que la familia deje este lugar o esta área de supervisión para que se vayan a espacios públicos controlados. Entonces, también hay trabajadores sociales que están apoyando a las familias porque lo que necesitamos es que tanto los niños, niñas y adolescentes, así como papá y mamá, se cambien el chip de que no pasa nada si veo a mi hijo o a mi hija en un espacio público, ¿sí? Porque luego ese es el temor. Y es que si se lo lleva y ya no me lo regresa, Exacto. o es que me va a robar mi papá o mi mamá porque así me lo dijeron. Tenemos que empezar a cambiar esa mentalidad, poco a poquito. Oye, Fer, perdón que te interrumpa. Tengo aquí un mensaje anónimo. Uh-huh. Dice, yo quiero saber qué hacer si la mamá de mi hija, que nunca llevó a mi hija para las visitas en los juzgados en Avenida Juárez. Pues en el juzgado familiar se nos asignó un horario y días para visitas con mi hija y la mamá nunca la llevó. Incluso yo seguía pagando pensiones, las cuales tampoco cobró. Yo podía ver a mi hija y pasar el día con ella sin supervisión. Bueno, aquí hay que tener algo en cuenta, bueno, lo tengo que comentar. Ajá. Nosotros como centro de convivencia somos un área de apoyo. Ok. Nosotros seguimos las indicaciones e instrucciones de nuestros de los operadores de justicia. Entonces, todo el proceso para que ustedes puedan ver o que se les pueda garantizar también que vean a los niños, tiene que ser directamente en el juzgado, ¿sí? Muy bien. Esto es porque los jueces pues conocen ahora sí que a profundidad la problemática familiar y ellos son ahora sí que son la autoridad pertinente para que puedan buscarse o rastrearse a la familia que tienen que presentar a los niños. Ahora, si se está dando una pensión alimenticia, hay que tener en cuenta pues que eso es bastante bueno porque es un derecho de su hija o de su hijo. Muy Y bien. eso, independientemente si se está cobrando o no, pues ese dinero va a ser para su niño o su niña. Perfecto, Fer. Se nos acaba el tiempo, pero yo sé que van a quedar muchas dudas, inclusive en las retransmisiones que nuestros seguidores vayan haciendo, van a seguir algunas dudas. Quiero que vayas pensando si puedes dejar algún correo electrónico o algún número donde posteriormente te puedan contactar como forma de asesoramiento. Vamos a pasar a una dinámica que hacemos de asociación, donde yo te voy a comentar una palabra, una frase, y tú me mencionas lo que te venga a la mente. ¿Te parece? Sí, está bien. Ok. Trabajo social, Coadyuvar. familia, Derechos. divorcio, Divorcio. Apoyarlos. convivencia, Niños, niñas y adolescentes. niños, Que son el amor de la familia. visita domiciliaria, Una ardua labor de la unidad de trabajo, de la subdirección de trabajo social. muy bien, tribunal, Leyes. Ciudad de México, Un lugar hermoso. CETIS, Mi casa cuna de trabajo social. Fernando Reyes. Su servidor para cualquier duda que necesite. Muy bien, ¿algún número que quieras dejar para que te puedan contactar? Si tienen alguna otra duda, nuestros colegas se puedan contactar contigo. Bueno, puedo dejarles. Yo creo que sería más fácil un correo electrónico.
¿sí? Muy bien, sí, claro. Que sería Fernando Ujú. punto Reyes arroba tsjcdmx.gov.mx. Perfecto. De cualquier forma, lo vamos a colocar ahí en la descripción del video posteriormente para que puedan tener el contacto con Fernando. Pues Fernando, se nos va rapidísimo el tiempo. Te agradezco muchísimo tu participación, que es un tema muy interesante y que a muchos compañeros, yo creo que les va a empezar ahí a tener varias dudas, varios cuestionamientos. Entonces, muchas gracias por dejar tu correo electrónico de contacto. Te voy a hacer entrega de este reconocimiento por tu participación. Gracias. Muchas gracias, Fer. Gracias. Gracias por tu participación. No sé si quieras agregar algo más. Claro que sí. Digo, agradezco mucho al presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, al doctor Rafael Guerra, así como a la maestra Mariana Ortiz Castañares y a la licenciada Aline Liliana Miranda Hernández, directora del Centro de Convivencia, por darme todas las facilidades para poder estar en este momento aquí en este foro. ¿Sí? Y poder dar a conocer un poco de lo mucho que hacemos en beneficio de nuestros niños, niñas y adolescentes de este bello país. Exacto, y todas las acciones y la intervención que estamos llevando a cabo en diferentes instituciones, en este caso, pues bueno, en el tribunal, ¿no? Sí, En el Secofam. sí. Okay. Pues muchísimas gracias. Pasando a otro orden de ideas, quiero hacerles mención nuestras próximas invitadas. Este próximo martes 17 de marzo, no se lo pierdan, tenemos a dos excelentes invitadas, la maestra Juliana Ramírez Pacheco, jefa de la División de Estudios de Posgrado de la Escuela Nacional de Trabajo Social, y la maestra Olga Marina Robelo Zarza, docente y experta de Trabajo Social Psiquiátrico. Vamos a tenerlas por acá, no se lo vayan a perder, recuerden, todos los martes a las 4 de la tarde. Sigan nuestras redes sociales donde también estamos publicando los diversos ganadores de diferentes concursos que hemos estado lanzando, en este caso de libros, de capacitaciones. Ahí en nuestro canal de Facebook pueden estarlo revisando. Igualmente les hago la invitación a que vean nuestro canal de YouTube, donde estamos subiendo contenido de calidad y calidez y académico. Y también para mencionarles que el día de mañana nuestra amiga y colega Gabriela Ruiz Serrano nos invitó a realizar la transmisión del segundo seminario Problemáticas de la Niñez en México Contemporáneo. Los esperamos a las 10 de la mañana por la mañana, por Facebook Live. Vamos a estar realizando la transmisión. Posteriormente vamos a estar subiendo todas las ponencias a nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias a ti. Les agradezco por estar aquí. Y nuevamente les comento, este espacio es de ustedes, compartan, estamos tratando de realizar un marketing a favor del trabajo social en cuestión de vislumbrar todas las acciones que están llevando a cabo nuestros colegas de diferentes ámbitos de intervención, de diferentes sectores de la sociedad y de instituciones. Muchísimas gracias. ¿Algo más, Fer? Claro, saludos a todos mis compañeros del Secofam. Digo, no puedo señalarlos, yo creo que a todos, pero muchos saludos, y así como a nuestros colegas del CETIS y del ICES y de todos aquellos que conozco. Perfecto. Y me conocen. Pues muchas gracias, y muchas gracias a las autoridades por permitirnos aquí a Fernando. Se lo robamos un ratito para que nos viniera a explicar un poco más de lo que realizan en Secofam. Muchas gracias. Esto es Trabajo Social en Acción México, la iniciativa social de la radio. Chao. Pues un saludo a todos los colegas del trabajo social y un agradecimiento a la plataforma de Trabajo Social en Acción México por este espacio que abre para poder comunicarnos y esa posibilidad de poder retroalimentar todo lo innovador, todo lo que estamos atendiendo en materia de trabajo social. Los invito a consultar esta página que además se caracteriza por la seriedad con que trata los temas de trabajo social. Colegas, los invito a darle seguimiento a la iniciativa de Trabajo Social en Acción México, la iniciativa social de las redes. Síganos en Facebook, YouTube e Instagram, Trabajo Social en Acción México, siempre unidos, siempre fuertes.
La iniciativa Trabajo Social en Acción México me parece una excelente idea, que nunca es tarde. Siempre tenemos la necesidad los trabajadores sociales de tener un espacio donde trabajemos todos en el mismo sentido, donde tengamos la posibilidad de compartir ideas y que se acabe esta diferencia o sectarismo de academia con trabajadores sociales prácticos, o de trabajadores sociales novatos con trabajadores sociales experimentados, o de trabajadoras sociales mujeres, trabajadores sociales hombres. Yo creo que la oportunidad de tener un espacio donde todos converjamos, donde todos podamos opinar, hablar, escuchar, conocer, pues nos va a dar oportunidad también de crecer, porque vamos a poder conocer las ideas buenas que tuvieron otros, llevarlas a la práctica nosotros, probarlas y a lo mejor después decirle, oye, tu idea me pareció muy bien, me fue muy útil y ya la estoy utilizando. Esos son los espacios que necesitamos los trabajadores sociales, espacios comunes donde todos seamos iguales y donde tengamos posibilidad de crecer todos a la vez.